La célula es la unidad básica y fundamental de la vida. Todos los seres vivos están formados por células. Independientemente del tipo celular del que hablemos, todas las células tienen 3 estructuras en común. La primera de ellas es la membrana celular o membrana plasmática que separa a la célula del exterior. Además, todas las células contienen un citoplasma y todas ellas también contienen ADN o material genético. En la naturaleza existen 2 grandes grupos o 2 grandes tipos de células, las células eucariotas y las procariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener orgánulos y entre ellos se caracterizan por tener el núcleo, que contiene la información genética. Estas células son células más evolucionadas de organismos superiores, como animales o plantas. Por otro lado, las células procariotas son células menos evolucionadas, más simples, y en ellas el ADN no está en el núcleo, sino que está libre en el citoplasma. Estas células no tienen núcleo. Son características de organismos más sencillos, más simples y de vida unicelular, como las bacterias. ¿Qué son los orgánulos? Pues podemos decir que los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula, con unas funciones muy especializadas y muy concretas. Empecemos hablando del órgano central, del orgánulo central de la célula, que es el núcleo. El núcleo es el centro de mando celular, ya que contiene el ADN o información genética. ¿Qué le dice a la célula? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer? Este ADN puede encontrarse de manera dispersa en forma de cromatina cuando la célula está en estado de reposo, y cuando la célula se va a dividir, el ADN se organiza en unas estructuras denominadas cromosomas que aseguran que los genes se repartan por igual a las 2 células hijas. Además, dentro del núcleo también nos encontramos al nucleolo, que es una estructura encargada de fabricar los ribosomas. Una vez producidos, los ribosomas viajan al citoplasma a través de los poros nucleares, y estos ribosomas son estructuras muy importantes, son orgánulos muy importantes para la célula, ya que se encargan de la síntesis de proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres, flotando en el citoplasma, pero normalmente suelen encontrarse adheridos al retículo endoplasmático. En este caso hablamos de retículo endoplasmático rugoso cuando tiene adheridos ribosomas, o de retículo endoplasmático liso cuando no los tiene adheridos. En ambos retículos ocurre respectivamente la síntesis de proteínas y de lípidos. Cuando viajamos al interior del retículo endoplasmático vemos la síntesis de proteínas. Las proteínas son terminadas por los ribosomas y son empaquetadas en unas vesículas, unos paquetes que hacen que viajen desde donde son producidas, desde el retículo endoplasmático rugoso, viajan hasta el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de la maduración de proteínas que ocurre dentro de este orgánulo, y esta maduración consiste en que las proteínas adquieran la configuración espacial tridimensional necesaria para que puedan desempeñar su función. Y además, en muchos casos, también la maduración consiste en la adición de moléculas, como por ejemplo la adición de lípidos a las proteínas o la adición de hidratos de carbono específicos que hacen que la proteína desempeñe su función. Además, las células también presentan vacuolas. Son muy características de células vegetales, que suelen presentar una gran vacuola central responsable de regular su tamaño y su volumen hídrico. También las células animales presentan vacuolas y presentan lisosomas. Los lisosomas son los aparatos digestivos de las células que se van a encargar de digerir todo el material que le sobra a la célula, el material que la célula ingiere, etc. También otro orgánulo es la mitocondria. Podemos decir que la mitocondria o mitocondrias son las centrales energéticas de la célula, ya que en ellas ocurre el proceso de respiración celular. La respiración celular consiste en quemar nutrientes como hidratos de carbono o como lípidos para obtener energía que la célula necesita para vivir en forma de ATP. Además, la célula contiene un esqueleto, un citoesqueleto interno, que es el responsable de su forma y es el responsable de que los orgánulos estén en la posición correcta. Este esqueleto está formado por microfilamentos de microtúbulos y le da a la célula su forma característica.
En células vegetales existen dos orgánulos específicos. En primer lugar, como sabemos, las células vegetales realizan el proceso de fotosíntesis, que consiste en transformar la energía luminosa de la luz en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos gracias a que los cloroplastos presentan clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Además, también las células vegetales poseen una estructura característica que es la pared vegetal, que protege a la célula y le da la forma característica. Existen estructuras que son muy características de algunos tipos celulares. Entre estas estructuras, por ejemplo, destacamos en el tracto respiratorio de los humanos, destacamos los cilios. El tracto respiratorio está revestido de unas células con cilios microscópicos que se forman para expulsar al exterior todas las partículas inhaladas en el aire con la expiración. Además, en las células bacterianas también aparecen los flagelos, que son estructuras alargadas que les permiten el movimiento en medios líquidos, son como una pequeña cola. En células humanas el flagelo solo aparece en un tipo celular, solo aparece en los espermatozoides, es el que posibilita que alcancen el óvulo para la fecundación. Es el proceso en donde los seres vivos obtienen sus nutrientes a partir de diversas fuentes. Al hablar de nutrición, podemos dividirlos en dos grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos se llaman así porque producen sus propios nutrientes y se dividen en dos grupos, fotótrofos y quimiótrofos. Los fotótrofos, como las plantas, algas y algunas bacterias, utilizan la energía solar para fabricar sus nutrientes en un proceso llamado fotosíntesis, y los quimiótrofos, como algunas bacterias, fabrican sus nutrientes a través de sustancias inorgánicas tales como el hidrógeno, azufre, hierro, entre otros, en un proceso llamado quimiosíntesis. Los organismos heterótrofos, como no pueden producir sus nutrientes, los obtienen de otros seres vivos, como lo son los animales herbívoros, que se alimentan de plantas, hojas, flores, tallos, raíces, los frugívoros, que consumen frutas, o los nectívoros, que consumen el néctar de las flores. Ejemplos de ellos son el loro, vaca, conejo, algunos murciélagos, la abeja, el colibrí, etc. Los organismos que consumen la carne de otros seres vivos se les llaman carnívoros, como el león. Los carroñeros entran en esta clasificación porque consumen carne de animales en estado de descomposición, como la hiena o el buitre. Y aquí también encontramos los insectívoros, que se alimentan de insectos.
Los omnívoros consumen plantas y animales, como los seres humanos, el cerdo, el oso pardo, el zorro, etc. Los hematófagos son los seres vivos que se alimentan de sangre, como el caso del mosco, algunos murciélagos, sanguijuelas, garrapatas, etc. Y los organismos saprótrofos, que obtienen sus nutrientes de residuos procedentes de otros seres vivos, como son las hojas muertas, cadáveres o excrementos, y contribuyen a la descomposición de la materia orgánica y mantienen la fertilidad del suelo. Ejemplos de estos organismos son algunos hongos y bacterias. Interesante, ¿no? Tejidos animales. Son de 4 tipos. En primer lugar, el tejido epitelial. Incluye la piel y todas las superficies internas que cubren los órganos del cuerpo. Pueden ser a su vez los epitelios de revestimiento, que se encuentran cubriendo la superficie externa del cuerpo, así como los órganos del sistema respiratorio y digestivo. Los epitelios glandulares, que se especializan en la secreción de diversas sustancias del cuerpo. El tejido muscular, compuesto por células alargadas llamadas fibras musculares, las cuales tienen la capacidad de contraerse o alargarse frente a diferentes estímulos. Pueden ser a su vez músculos esqueléticos o estriados, constituyen la mayor parte del cuerpo de los animales. Músculo liso se encuentra en los órganos del sistema digestivo, respiratorio y en algunos vasos sanguíneos. Músculo cardíaco se encuentra en el corazón y sus contracciones son involuntarias y rápidas. El tejido conectivo es el responsable de unir y soportar los otros tejidos del cuerpo. Estos pueden ser tendones y ligamentos. Los tendones unen los huesos a los músculos y los ligamentos a los huesos entre sí. Esa es la gran diferencia. Los cartílagos están formados por otra forma de colágeno y sus células se encuentran bastante espaciadas entre sí. En algunos animales, como los tiburones por ejemplo, todo el esqueleto está compuesto de cartílago. Huesos. Los huesos son muy duros y resistentes y constituyen el esqueleto de la mayoría de los animales vertebrados. Tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo se encuentra ampliamente distribuido en el cuerpo de los vertebrados. Es el que se encarga de mantener los órganos en su lugar. Tejido adiposo. El tejido adiposo, dentro de las funciones que tiene, aísla y protege al cuerpo de los golpes y cambios de temperatura. Y la sangre. La sangre es el único tejido líquido que tiene el cuerpo. Está compuesta por un fluido llamado plasma, en el que están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Tejido nervioso. Responsable de captar los estímulos provenientes del ambiente, enviarlos al cerebro y establecer una respuesta apropiada.
Pueden ser: las neuronas transmiten el impulso nervioso, células gliales o neuroglias protegen y alimentan a las neuronas, Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el tema que sería los tejidos vegetales. Entonces, todos sabemos que las plantas son seres autótrofos que fabrican su propio alimento gracias al sol. Necesitan hacer esto para poder sobrevivir. Ahora, una planta, ¿no? Está conformada por órganos. ¿Cuáles serían estos? La raíz, el tallo, las hojas. Y estos órganos a su vez están conformados por tejidos. Y los tejidos están conformados por células. Un conjunto de células, entonces vendría a ser un tejido. Allí podemos ver distintos tejidos que va a tener mi planta, ¿no? En el corte de un tronco. Ahora, los tejidos pueden ser clasificados en dos tipos: meristemáticos y permanentes o adultos. Los tejidos meristemáticos son tejidos de crecimiento. Entonces, al ser tejidos de crecimiento, si ustedes observan, las células van a estar dividiéndose constantemente, ¿no? Porque esto le va a permitir, como acabo de decir, el crecimiento. Están haciendo mitosis todo el tiempo. Ahora, estos tejidos meristemáticos van a dividirse a su vez en tejido meristemático primario o apical, tejido meristemático secundario o lateral y tejido meristemático intercalar. Si hablamos primero del tejido meristemático apical, lo vamos a ubicar donde en los extremos de la planta, tanto en el extremo de la raíz como del extremo superior, donde termina de crecer. Ahora, este tejido se va a encargar del crecimiento longitudinal. También tenemos el tejido meristemático secundario que se va a encargar del crecimiento a lo ancho, es decir, el crecimiento del grosor de mi planta. Cuán grueso va a crecer, va a ser, ¿no es cierto? En el caso de los árboles, por ejemplo, ustedes ya saben que es un crecimiento bastante amplio, ¿no? En el cual ya podemos ver en la parte final el corcho, ¿no? Que vendría a estar conformado por células muertas. Ahora, mi planta va a presentar durante toda su vida crecimiento, ¿no? Ahora, si hablamos de otras funciones de la planta, sabemos que mi planta también va a tener que nutrirse, que tener soporte, va a tener que hacer la fotosíntesis, y para esto, ¿qué va a necesitar? Tejidos, ¿no? Hasta para transportar las sustancias necesita tejidos. Ahora, todos estos tejidos se van a agrupar y se van a clasificar en tejidos permanentes o adultos. Allí podemos ver la imagen, ¿no?, del tronco con distintos tipos de tejidos que vamos a ver cuáles son. Tenemos tres tipos, perdón, dentro de los tejidos permanentes o adultos tenemos dos tipos: el simple y el complejo. Ahora, el tejido permanente o adulto simple va a dividirse en tres tipos, va a tener tres subdivisiones: el tejido parénquima o parenquimático, luego tenemos al colénquima y el esclerénquima. El tejido parenquimático es un tejido de relleno. Si ustedes miran la imagen, se van a dar cuenta que las células están como divididas, tienen espacios. Este tejido parenquimático va a tener varias divisiones. Una de ellas es el parenquimático clorofiliano, para hacer la fotosíntesis, y el de reserva, para guardar sustancias como agua o grasas. Luego tenemos que el tejido está ubicado en esas partes de la planta, ¿no? Tenemos el colénquima, que es un tejido de sostén, de soporte, y le va a permitir a mi planta tener elasticidad y flexibilidad. Mi planta va a poder moverse. Este tejido está conformado por células vivas y podemos localizarlo principalmente en las ramas y en los troncos. El esclerénquima, si se fijan, las células están rodeadas por una sustancia marrón, que es la lignina. Es una sustancia que hace que mis células estén muertas. Esta esclerénquima se va a encargar de ¿qué? De darle rigidez y resistencia, también protección, y la vamos a ubicar en esas estructuras. Ahora, dentro de los tejidos complejos tenemos dos tipos de tejidos. Vamos a ver cuáles son. Si ustedes ven allí, van a ver como una especie de tubitos, ¿no? ¿Por qué? Porque este tejido
son tejidos de transporte, ¿no? Vendrían a ser como las venas y las arterias de la planta. Ahora, vemos el xilema, ¿no? Está conformado por tubos, pequeñas tráqueas, que van a transportar la savia bruta o el agua. Y si transporta el agua, lo va a hacer ¿desde dónde? Desde la raíz hasta los extremos de mi planta. Tenemos también al floema, que a su vez también está conformado por tubos, como acabo de decir, vendrían a ser como las venas y las arterias de la planta. Pero el floema va a transportar la savia elaborada, es decir, los nutrientes desde las hojas hacia toda mi planta. Entonces, ese sería un pequeño resumen de lo que vendría a ser los tejidos vegetales. Muchas gracias. Uno de los aspectos más importantes de los seres vivos es su capacidad de autorreproducirse. Los detalles del proceso reproductivo varían mucho según los organismos, pero existen dos mecanismos por los cuales se propagan o se multiplican. Uno de ellos es la reproducción asexual, en el cual los nuevos organismos provienen de un solo progenitor, y el otro es la reproducción sexual, en el que los nuevos organismos provienen de la combinación genética de dos células llamadas gametos, aportadas por dos organismos diferentes. Vamos a analizar algunas diferencias entre reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual es biparental, mientras que la asexual es uniparental. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que en una existen dos progenitores, mientras que en la otra solo existe un solo progenitor. Otra diferencia muy importante es que durante la reproducción sexual hay gametos, que son los óvulos y los espermatozoides, mientras que en la reproducción asexual no hay gametos. Lo más chido que puede ocurrir durante la reproducción sexual es la recombinación genética, ya que aporta algo muy importante en biología que se llama variabilidad genética, y eso hace que todos los individuos sean totalmente diferentes. Y durante la reproducción asexual no existe la recombinación genética, produciendo individuos idénticos o produciendo clones exactamente iguales. Y por ese motivo la reproducción sexual se lleva a cabo durante la meiosis, mientras que en la sexual a través de mitosis. Una ventaja de la reproducción sexual es que gracias a la variabilidad genética, la población tendrá una mayor tasa de evolución, además de que habrá una mayor oportunidad de enfrentar los cambios futuros, ya que cada generación revela nuevas combinaciones que ayudan a la selección natural. Y claro, la reproducción sexual también tiene sus desventajas. Una de ellas es que es mucho más lenta que la sexual y se produce un número menor de descendientes, además de que implica un mayor gasto de energía.
Pero no todo es malo en la reproducción asexual, también tiene sus ventajas, y una de ellas es que su reproducción es muy rápida y muy simple, además de que puede formar nuevos individuos sin tener que producir células sexuales, y un individuo puede formar un gran número de descendientes. Pero también tiene sus desventajas, ya que todos los descendientes van a ser iguales debido a que no hay variabilidad genética, así es que eso no está tan chido. Teniendo en claro específicamente en la sexual. La reproducción asexual es la producción de nuevos individuos a partir de un solo progenitor. En este caso, los descendientes tienden a tener los mismos caracteres genéticos que el progenitor. Existen distintos tipos de reproducción asexual, entre los que se encuentra la bipartación o simple fisión, la gemación, la fragmentación y la esporulación. La bipartición o fusión es un tipo de reproducción asexual en el que la célula se divide dando origen a dos células genéticamente idénticas entre sí, pero de menor tamaño que la inicial. Esta modalidad de reproducción se da principalmente en organismos unicelulares como los protozoos y las bacterias. En las bacterias, el proceso se denomina fusión binaria transversal y se caracteriza por el material hereditario de la bacteria. Se duplica y luego se separa, y la pared celular se forma en el interior y en sentido transversal. La gemación ocurre en organismos unicelulares y multicelulares. En la superficie del progenitor se forma una gema que crece y se estrangula hasta separarse por completo del organismo original. Las células producidas pueden tener vida propia o formar colonias y permanecen unidas al organismo parental. La levadura es un hongo que se produce por gemación. La gemación también ocurre en organismos pluricelulares. Un ejemplo de esto lo constituye la hidra. Sobre la superficie corporal de este organismo pluricelular aparecen abultamientos, que luego darán origen a nuevas hidras, genéticamente idénticas a su progenitor, pero de menor tamaño. La fragmentación. En este tipo de reproducción asexual se origina un nuevo organismo a partir de fragmentos del organismo progenitor. Esta se da en organismos como las plenarias, que cuando se cortan por la mitad originan un nuevo organismo a partir de cada mitad. A medida que se asciende en la escala zoológica, esta modalidad de reproducción va desapareciendo y es reemplazada por mecanismos de regeneración de tejidos dañados. La esporulación. Este tipo de reproducción asexual ocurre en organismos que producen esporas, que son células reproductivas capaces de dar origen a un nuevo individuo en plantas, algas y hongos. En algunos hongos hay un saco o esporangio que contiene las esporas. Para que este tema quede más claro, mostraremos cómo es que se lleva a cabo la reproducción asexual en la papa. Como primer paso para empezar a germinar nuestra papa, tenemos que poner en un recipiente agua a la mitad y colocaremos nuestra papa. A la semana aproximadamente empezará a tomar un color verdoso. Aproximadamente a las 2 semanas los tallos empezarán a brotar. Cuando la raíz ya haya tocado el fondo del recipiente, sería el momento ideal para poner nuestra papa en una maceta y que continúe su crecimiento de forma natural. Al mes la planta estará más grande. Debido a que el proyecto lo realizamos solo en una semana, esto fue como concluyó, así que no está muy completo, pero así quedó.